Bueno, yo no puedo por menos que estar muy agradecida, sobre todo por una frase que me ha llegado mucho y para los que trabajamos con adolescentes me ha parecido que es muy útil. No perderse en que el dedo que señala esté limpio. Porque muchas veces, pues como todos somos pecadores, claro que sí, vemos más nuestra falta de testimonio que realmente lo que interesa, que es lo que nos ha dicho don Salvador, que es la filiación, señalar la filiación y la fraternidad. Y en cuanto, por tanto, mi agradecimiento. También en cuanto a lo de los ojos de la fe, pues bueno, pues yo lo que les explico simplemente a los chicos es que es como una analogía del amor, ¿no? Cuando la fe es un amor y si no, no es nada. Entonces, cuando se ama y ellos, bueno, pues están en la edad de enamorarse y, bueno, pues algunos adultos también estamos enamorados. Bueno, pues a mí me parece que el ponerse las gafas de ver el mundo con amor, entonces la realidad se transforma. Y esta transformación es la que verdaderamente nos hace ver el mundo, por lo menos en intención, con los ojos de la fe, que serían los ojos del amor, ¿no? Entonces, ponernos las gafas de ver con amor y sería, en referencia a Jesús, pues los ojos de la fe. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. De hecho, Rousseau, cuando habla de los ojos de la fe, dice que son los ojos del amor, ¿no? De hecho, evidentemente, estamos en esta línea. Gracias, Josefina. Carlos. Que a partir del Vaticano II hay una apertura neumatológica en el tema de la eclesiología, pero a partir del siglo XIII observa que hay en la Iglesia Latina una especie de tentación de cristianismo. Me gustaría, si puede decir, ventajas e inconvenientes que usted ve en que se vaya recuperando el Espíritu Santo con la deficiencia que hay, ¿no?, en la teología occidental, porque también tiene sus peligros. Evidentemente que aquí hay como dos puntos claves de concilio, como tú apuntas muy bien. En la Lumen Gentium 4 es el texto por excelencia de la neumatología. Evidentemente que hubo, algunos días que podía haber sido más amplio, pero evidentemente por primera vez cuando se habla de la historia de la salvación, se habla de la Iglesia y dice el Espíritu en la Iglesia. Y en ese sentido hay toda una dimensión y entonces dice allí que es una comunidad que está organizada jerárquicamente y carismáticamente, o sea, toda esa dimensión. Pienso que aquí hay un aspecto importante del texto por excelencia de la dimensión. Es verdad que el concilio, yo creo que influido por algunos obispos, también por un teólogo muy importante que estuvo en él, que fue gran redactor, como fue Congar, esto que hablábamos en el Espíritu Santo, pero tenía un cierto miedo, había un momento, un cierto miedo de no convertirse como algo autónomo respecto a la institución. Por ejemplo, Congar no permitió que nunca se hiciese que la vida religiosa fuese carismática. No sale nunca. Esto después del concilio sí, porque decía que el ministerio es un carisma también, para no hacer como esas contradicciones entre carisma y ministerio, carisma e institución. O sea, yo creo que aquí había un cierto miedo. Pero Lumen Gentium 4 lo plantea, y el otro texto importante es cuando se habla en la Dei Verbum sobre Jesucristo. Y aquí hay un comentario de nuestro estimado Papa, un comentario que él hizo en el concilio, y después está publicado en el Lexicon für Theologiam Kirche, cuando dice, atención, que el concilio no es cristonomista, sino el concilio pone Jesucristo en el per Christum Dominum Nostrum. O sea, lo de la mediación. En ese sentido es interesante y pone esta expresión. Podemos decir, no es cristonomismo, que sería puramente todo termina en Jesucristo, sino Jesucristo en cuanto que es Dios y nos proyecta hacia través de Dios. Ahora, es verdad que el tema del Espíritu Santo es un tema que está naciendo y que la influencia de la teología ortodoxa tiene su importancia de cara a una renovación de este tema. Es un tema abierto, se va trabajando, pero yo creo que aún falta un poco, por ejemplo, cómo se articula carisma y ministerio. Es un tema que a nivel concreto cuesta a veces plantearlo.
por ejemplo, se ha de subrayar mucho que el ministerio es un carisma. O sea, que no es puramente carisma aquello que es ministerio. Ahora, ¿cómo se articula? Evidentemente que aquí tenemos un trabajo, porque de hecho no lo elaboro. Esto es verdad. Yo soy José, un sacerdote colombiano. Es verdad que la iglesia y la fe son las mismas, pero me puedo dar cuenta que aquí en España son vividas y expresadas de manera diferente. Por lo poco que he ido aprendiendo, veo que la iglesia en España está marcada por la guerra civil. Para los que la vivieron, sostienen la fe de la iglesia. Y junto a ellos, los que no la vivieron, se percibe una actitud indiferente, de crisis, de comprensión, o con otras categorías sociológicas, la iglesia de poder, jerarquía. A esto le sumo algo que me pregunto muchas veces, la fuerza y la presencia del mundo musulmán, que no es tan notoria en Colombia. Hay más un fenómeno de sectas. Yo quisiera que me ayudara a comprender mejor esta realidad de la cual nos hablaba de contemplar, recuperar y aproximarnos en esta compleja realidad de ser iglesia en este tiempo actual y aquí en España de manera concreta. Sería otra ponencia o otras ponencias, ya no sé. No, de verdad. Por tanto, entrar en ello solamente quisiera subrayar algún aspecto que a mi parecer, y que ahora en el sínodo último yo vi como emergentes para Europa, o menos para cierta Europa, es la recuperación del tema de purificación. Hay una conciencia muy fuerte, y en las proposiciones finales se habla también de que los obispos, la Iglesia pide perdón por aquello que no haya sido suficientemente transparente a Jesucristo. Y otro aspecto que a mí que es la conciencia de colocarse ante un pequeño rebaño, es decir, sale un poco la cuestión de decir, nuestra Iglesia en Europa, sobre todo, está convirtiéndose en un pequeño rebaño, la imagen de Lucas, ¿no? Y por tanto, entender qué quiere decir, aunque haya una mayoría bautizada, qué quiere decir de hecho que Iglesia, con conciencia de Iglesia, sea una minoría, si esta minoría puede ser, como decía el Papa, creativa, como era el pequeño rebaño de los profetas, o si una mayoría porque tiene vergüenza y no es capaz de anunciar. Pienso que aquí hay cuestiones que serían mucho más complejas. Es verdad que tenemos un problema serio de cómo purificar y cómo ayudar a desmitificar. Creo que es un tema largo. La historia no es tan rápida como quisiéramos, aunque haya muchos años de la guerra civil. Pero el tema lo veo complejo y ya digo, ya me gustaría hablar de ello, pero ahora estaríamos en otra ponencia solamente con estas dos pequeñas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, don profesor. Me ha gustado mucho la ponencia, especialmente la segunda parte con alusiones al catecismo. En el catecismo, en el número 150, hay una definición de fe que estamos usando mucho este año en la Escuela de Catequistas, aquí en nuestra diócesis, también en todo Aragón, que es adhesión personal libre a Jesucristo y asentimiento de las verdades reveladas. De esta definición de fe queda al margen, por así decirlo, todo lo que compete al magisterio, a la tradición, a la infalibilidad del Papa, etc. Y casualmente estos puntos son los que más cuestan vivir a nuestros fieles, a los catequistas, y también cuestan mucho más de transmitir. Como experto del sínodo de la nueva evangelización, nos puede iluminar cómo hacer esta integración, porque la adhesión personal a Jesucristo libre pues se da y la gente la busca y la encuentra, porque el Señor les toca el corazón. La segunda parte, las verdades reveladas, el credo, la Sagrada Escritura, etcétera, pues también. Pero esta última parte cuesta mucho. Nosotros, como acompañantes de los catequistas, nos encontramos con esta dificultad. Un pequeño comentario solo porque esto que dices es interesante.
yo pienso que hay salió en el sínodo, en el interior, dos cosas que quizá puedan ligar un poco con tus preocupaciones y con vuestras preocupaciones. Es primera, que se debería acentuar más también las otras dimensiones de la fe en el sentido amplio, las dimensiones vivenciales, comunitarias, personales, es decir, no una visión puramente racionalista de la razón, es decir, de una comprensión, y sobre todo teniendo presente que la mayoría de gente cree, porque la familia, porque la parroquia donde está, no por razones de la razón, sino por razones del corazón, en el sentido mejor, y por tanto, cómo desentrañar esto para una buena pedagogía de la fe. Esto salió con diversas intervenciones, sobre todo de Asia y de Latinoamérica, curiosamente. Dijeron que cómo se podría, sin menospreciar evidentemente la razón, pero que de hecho la gente. Y era aquí, por ejemplo, la reflexión que hacían los latinoamericanos como más madura sobre el tema de la religiosidad popular, la importancia que tenía para el crecimiento de la fe. Y por eso decían que se había de ver más teología en la religiosidad popular. Sería un elemento. El otro, que es un poco más interrogativo. Curioso que el sínodo, que tenía en sus documentos preparatorios, había de hablar mucho del catecismo, habló poquísimo del catecismo. Dentro del sínodo, los 270 obispos progresivamente vieron que estábamos en una etapa previa, la nueva evangelización aún es una etapa menos formulada que el catecismo. Y se habló más de esta etapa de primer anuncio, por ejemplo, ¿no? Y de esto queda hasta alguno, y una proposición final habla que se hable del primer anuncio, y hasta algunos dijeron que se haga un catecismo del primer anuncio. Pues digo, no basta otro catecismo, ¿no? Pero sí que es verdad que el sínodo tocó más lo previo a llegar al catecismo. Y en ese sentido habló poco del catecismo, cuando los documentos hablaban mucho. ¿Pero por qué? La nueva evangelización se ve, la samaritana, catecismo, porque es decir que primero anunció lo fundamental, ¿no? Pero aquí había toda una cuestión. Entonces, parece, por tanto, que la segunda parte del sínodo no se cumplió mucho, porque sabéis que era la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Al menos explícitamente se habló muy poco de la transmisión de la fe. Y ahora, pero cambia el Papa y veremos, se hablaba mucho de hablar uno de la transmisión de la fe, porque el sínodo no lo afrontó. Pero aquí el tema evidentemente está planteado, porque estamos viviendo en una sociedad en la cual conviene una buena catequesis, pero también un anuncio primero. Entonces, ¿cómo combinar las dos cosas? Yo pienso que aquí hay toda una cuestión importante. Gracias. Lucio Arauzo, sacerdote, y desde la amistad, Salvador, y alegría volverte a ver, disentir en alguna cosita contigo. En aquello que has dicho que no apareció demasiado el aspecto de iglesia, comunión, comunidad. Yo creo que sí. Es decir, aquí en nuestra diócesis, por ejemplo, en el año 85 tuvimos un sínodo de la iglesia diocesana. La primera, 100 propuestas solo. La primera propuesta decía: queremos ser una iglesia comunión, comunidad corresponsable. Era la declaración de principios de nuestra iglesia. Sí. Y la más votada de las 100 propuestas fue la que hablaba de los consejos parroquiales, de vicaría y diocesano. Todos ellos, gracias a que el sínodo existen hoy. Esta tarde en mi parroquia tenemos. Luego también, para mí una de las mejores definiciones de lo que es la Iglesia es: la comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son conducidos por el Espíritu hacia la casa del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos, no durante espesura. Ahí me parece que hace una buena definición de la Iglesia desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista trinitario, y une los dos aspectos. Y luego también, haciendo un poco de memoria, en esta misma Santa Casa yo oí hablar a un gran obispo, Javier Osés, que estuvo toda su vida en nuestro querido Huesca, que puesto en pie en una tarima sobre esa, en esta casa antes de remodelar, dándonos
una charla sobre la Iglesia a las mujeres de acción católica, con los brazos en alto, exclamó con mucha fuerza, y el Espíritu rompió los esquemas. Se refería a los capítulos 1, 2 y 3 del Lumen Gentium. Del 1 has hablado tú mucho, en el 2 me parece que hay, sin decirlo, una gran declaración de principios, que la Iglesia es pueblo de Dios y pueblo de comunión, y esto ya es cosa exclusivamente mía y no tiene por qué participar nada de ella. El capítulo 3 ha vuelto a pasar por encima del capítulo 2, y eso también, bajo mi punto de vista, no está bien. Y se podría trabajar mucho en eso y con gestos bastante sencillos, que serían, me parece, muy elocuentes para hacer ver que el Espíritu rompió los esquemas. Bien, gracias. Precisar que evidentemente he dicho esto, pero cuando he dicho la palabra comunidad, digo, no sale más en el concilio como definición de la Iglesia, pero esto no es negar el tema de la Iglesia como comunidad, no, digo que técnicamente es APAX, el número 8 cuando sale es Comunidad de Fe, Esperanza y Caridad. No, aquí hay toda una cuestión, primero lingüística, pero teológica, que sería más compleja ahora. Solamente para anunciar, sabéis que la primera etapa del concilio nadie decía que la eclesiología de comunión era el concilio, decía la eclesiología del pueblo de Dios. Es a partir del sínodo del 85 que hay un cambio y que hace esta lectura, y que está bien hecha, porque técnicamente la palabra comunión sale muy poco en el concilio, la palabra literal, pero es verdad que la eclesiología de comunión responde exactamente al espíritu conciliar. O sea, lingüísticamente acostumbrados siempre a mirar las cosas, las palabras si salen muy poco, pero cuando hay la lectura que se hace el sínodo del 85, ya hay toda esa cuestión y por tanto se supera, podríamos decir, la etapa en la cual se había hablado como la eclesiología típica y se habla de la palabra comunión como buena interpretación. Yo creo que es una excelente interpretación, teniendo presente con todo, y así, quisiera puntualizar, que cuando se habla de comunión quiere, por tanto, como no es la palabra, sino que es el concepto. Aquí hay un intento de unir primer milenio y segundo milenio, que es lo más original del Vaticano II. Lo más original del Vaticano II es intentar la eclesiología dominante de aquel momento, que era la eclesiología de la Iglesia Universal, Iglesia jurídica, sobre todo, que el Vaticano I puso de relieve, con la eclesiología del primer milenio, que será más eclesiología de la comunión sacramental, y lo intentaron, y por eso la gran fórmula de síntesis del Vaticano sobre la eclesiología es comunión jerárquica. La comunión jerárquica, es decir, cuando hay esta formulación, que el mismo Ratzinger dice que no es especialmente afortunado como formulación, pero que quiere subrayar que la eclesiología de comunión quiere subrayar también esa dimensión que le da el ministerio pastoral, es decir, que va integrado esta cuestión. Claro, aquí habría toda la cuestión importante. Yo creo que esta cuestión es importante para ver cómo, a partir de los 50 años, se continúa haciendo esa síntesis en la cual no hemos encontrado ahora, para mi parecer, una expresión suya de esa comunión jerárquica. Un tiempo se ha subrayado mucho comunio, otro tiempo se ha subrayado mucho la jerárquica. Quizá aquí hay un desafío muy serio. ¿Cómo puede ser nuestra Iglesia una fraternidad sacramental en la cual el ministerio sea ministerio pastoral? O sea, yo creo que aquí está el desafío. Por eso no es extraño que sea esta expresión, a mi parecer, la que nos da qué está pasando con el Vaticano II, que aún no hemos recibido suficientemente esto de comunión, jerarquía. Entendiendo jerárquica, y así termino, Lumen Gentium 24. ¿Qué es la jerarquía? Una diaconía. Una diaconía, un servicio, como explica ahí preciosamente. Bien, damos por justo que... Te felicito efusivamente por la magnífica conferencia. Desde que tuve el alumno por los años 50 en el Seminario Menor de Barcelona, creo que has aprendido mucho. Gracias, don Justo. Un gran maestro mío, lo recuerdo tanto. Sí, el Seminario Menor de Barcelona. Don Justo López fue un... ¿Quiere darle las gracias a...
Bueno, pues damos las gracias a don Salvador. Ha sido una brillantísima ponencia de este grandísimo teólogo catalán y español. Y después queremos terminar saludando a nuestros obispos de Barbastro, Monzón y de Teruel y Albarracín, don Alfonso y don Carlos Manuel, que han llegado a la conferencia. Les saludamos con todo afecto y les dedicamos a estos hermanos un fuerte aplauso. No olvidemos que el titular del Creta son todos los obispos de Aragón. Consecuentemente, ellos son dueños también del Creta. Bueno, hacemos una pausa y a las 12 empezamos. Bien, buenos días, o de nuevo buenos días. Reanudamos la segunda parte de esta mañana y con la presencia hoy entre nosotros de Monseñor Raúl Berzosa Martínez, obispo de Ciudad Rodrigo. Bien, don Raúl nació en Aranda de Duero, hizo los estudios primero en Aranda de Duero y después en la Facultad de Teología de Burgos, Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Fue ordenado sacerdote por el Papa Juan Pablo II en Valencia en el año 1982. Estudió el doctorado en Teología en la Facultad del Norte de España y después hizo estudios de licenciatura en Derecho Canónico en el Angelicum de Roma. Hizo también estudios de Derecho Internacional y Diplomático en la Pontificia Académica Eclesiástica del Vaticano y cursos de Antropología Teológica y Sociología en diversas universidades, aprovechando que estaba aquel tiempo en Roma, en la Gregoriana, en el Teresianum y en el Angélico. También hizo un curso del que es diplomado en Periodismo. A su vuelta a España, digamos, atendió pastoralmente a diversos pueblos y a la vez sincronizó con la enseñanza de la teología en la Facultad de Burgos. Desde el año 1987 al 2005 fue profesor de teología dogmática, tanto en la sede de Burgos como en la sede de Vitoria. Ejerció los cargos de delegado de medios de comunicación del Arzobispado de Burgos, después fue provicario general, vicario pastoral de Burgos, secretario también de las dos provincias eclesiásticas del centro de España, de las provincias de Valladolid y de Burgos. En el 14 de mayo del 2005 fue ordenado obispo auxiliar de Oviedo. Fue también, por lo tanto, vicario general de Oviedo durante esos años. Fue también obispo secretario de la provincia eclesiástica de Oviedo y ha sido el encargado de la pastoral de los laicos pues en diversos movimientos de apostolado seglar también en Oviedo. Fue elegido y nombrado obispo administrador diocesano en la diócesis de Oviedo, sede vacante entre los años 2009 y 2010. Durante su servicio como obispo auxiliar de Oviedo, pues podemos imaginar la cantidad de tareas que llevó a cabo a nivel de pastoral, ¿no? Visita pastoral a las cuencas mineras, en fin, la lista es interminable. Fue un tiempo pues lleno de actividades, lleno de tareas que le eran encomendadas por el arzobispo. En el año 2011 fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo. En ese mismo año fue invitado a partir clases de Teología y Derecho en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde aún continúa hoy. Ha pertenecido a los equipos de redacción de algunas revistas teológicas, entre ellas Comunio, consultor habitual de algunos organismos de la Conferencia Episcopal Española, colaborador en distintos programas culturales y religiosos de COPE Nacional y en periódicos y revistas locales y nacionales.
autor de diversas obras y artículos teológicos, incluso poéticos y literarios, y musicales juveniles. El campo en que se mueve preferentemente es en el de la teología dogmática, pastoral, en la espiritualidad y en la relación fe-cultura. Una reciente recopilación de, no voy a decir sus obras, sus libros, pero una reciente recopilación apunta a 42 títulos, lo que son libros, lo que son artículos y folletos o divulgativos, pues sería mucho más largo, ¿no? Sí, también su labor teológica y como escritor ha sido recogido en varias obras de historia de la teología de España, historia de los pensadores españoles, en el libro de la Conferencia Episcopal, 1000 nombres de la Iglesia en España, etc. Bien, pues he insistido mucho en la distinción entre las tres virtudes teologales. Yo, aunque en el centro soy profesor de filosofía, pues leo bastante o intento leer bastante los teólogos. Y he encontrado en Alfaro, en von Balthasar, en Karl Rahner, la idea de que en el fondo se trata de tres nombres de la actitud humana ante el misterio divino. O sea que la fe, la esperanza y la caridad en el fondo son lo mismo, pero claro, cada una designa como un matiz, diríamos, de esa opción fundamental ante el misterio de Dios. Y a mí esta idea pues me gusta mucho. Y después, por ejemplo, pues leyendo un poquitín San Agustín, pues nada menos que va a decir que la fe es Cristo en persona, la persona de Cristo en él. Y claro, en Colosenses me parece que dice, Cristo es nuestra esperanza. Claro, Cristo es nuestro amor. O sea, entonces yo resaltar estas ideas porque si no, ¿verdad? Parece como que la fe es cosa excesivamente intelectualista, unas verdades, hay una cosa teórica, racionalista, cuando en realidad es una actitud, desconfianza y la esperanza igual. No lo sé, me parece. Sí, no, esto se ha cortado. Ahora, digo que me parece muy oportuno y muy necesario, efectivamente, el que haya unido la fe, esperanza, caridad. Usted lo ha hecho desde el misterio de Dios, ¿eh? Yo también haría otra matización. Contemplado no solamente desde Dios, sino desde lo humano. La fe, la esperanza y la caridad unifican todo nuestro ser, mente, afectos, voluntad, etcétera, para llegar también a crear lo que Cristo mismo, mientras vivió por el Espíritu, estaba ungido. Es decir, la espiritualidad cristiana tiene que tomar como modelo de referencia la naturaleza humana de Cristo. Carne ungida por el Espíritu, San Ireneo, San Justino, etc. En esa naturaleza humana de Cristo se vive de forma uniforme la fe, la esperanza y la caridad, que van penetrando todo lo que nosotros occidentales distinguimos entre razón, afectos y voluntad. Esto es lo que yo también quiero complementar. Es verdad, no existiría fe, esperanza y caridad si no existe el misterio de Dios. Incluso sabemos que en la Trinidad a cada una de las personas tradicionalmente se le ha asignado una de las tres virtudes. Y las tres personas formando un solo, pues es el complemento perfecto. Pero yo también matizo lo otro, ¿eh? ¿Para qué sirve la fe, esperanza y caridad? No solo para contemplar el misterio divino, sino para vivir la verdadera espiritualidad unificando a la persona. Esto es lo que quiero matizar. Gracias. Sí, allí parece que hay... No, parece que no se oye, don Ángel. Ángel Berna, antiguo profesor de aquí del seminario de Zaragoza. ¿De qué dio clase, don Ángel? De teología dogmática. Muy bien. Pues durante 16 años estuve dando la clase. Quería relacionarlo, me parece todo impresionante. Una pequeña intervención que tuve en un congreso en Madrid, en que dije, sí, todo esto es muy hermoso, muy bonito, no digo lo que era en esto, sino que eran las relaciones, las conversaciones con los modernos humanistas, con Balthasar y con todos estos. Bueno, entonces decía que yo no soy cristiano y apelaba a la
definición de la justificación, lo que nos hace cristianos de verdad, de Trento, y de Trento de los españoles, esto del Padre Saiti de Soto, los cuales apelan a ese doble aspecto, que es la justificación lleva el perdón de los pecados, pero lleva la justificación intrínseca y, según Soto, insistiendo, adecuat intrínseca. Es decir, adecuat intrínseca en el sentido que le daba de que esa divinización, esa justificación que es divinización del ser humano, es una divinización auténtica que pasa a entrar en la divinización de Jesucristo, en la unión hipostática de Cristo. De tal manera que nuestro cristianismo es una participación o una incorporación en la unión hipostática el misterio de la unión hipostática de Cristo. Entonces yo vengo a este congreso, digo, no vengo enviado por el obispo, no vengo enviado por Dios, no soy un delegado, no soy un hijo de Dios, no soy sino que soy Dios. Estar en el misterio de Jesucristo, a Jesucristo tardaron en llamarle Dios. No se dan cuenta ni los teólogos de que realmente era Dios. Entonces, yo soy Dios. Y al próximo congreso que vendré yo, el letrero que pondré no diré de la igualdad, sino soy Dios, viviente en el misterio de la unión hipostática de Cristo. Entonces, todo esto a mí me parece que es un punto importantísimo en esa nueva evangelización, en que no se trata de razonamientos, de discursos, de conversaciones, de llegar a estar de acuerdo, ya casi estamos en nuestro cristianismo es racional, sino que somos cristianos, es decir, si fuéramos pájaros, nuestras plumas estarían vestidas de tales coloridos que seríamos pájaros colorados. Y si somos cristianos colorados, es decir, cristianos revestidos y coloreados y llenos de ese Jesucristo. Yo vengo aquí, Dios. Y resulta que me aplaudieron muchísimo. Muy bien, le aplaudimos también, pero si me lo permite don Ángel, es don Ángel Gran, lo he dicho. Don Ángel, ¿y apellido? Bernal. Si me permite nada más, hay una frase que lo que ha dicho suena fuerte y es muy peligrosa pronunciarla tal cual hoy por el tema de la nueva era y las nuevas espiritualidades, el New Age. No es verdad que seamos Dios. Eso es lo que dice la nueva era y las nuevas espiritualidades. Somos divinizados, somos partícipes de la naturaleza divina, lo que quiera. Pero no diga somos Dios, porque entonces se repite aquí lo que en el libro de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, El alquimista de Pablo Coelho, El caballero de la armadura oxidada, que son tres iconos de esta nueva espiritualidad donde se dice: el océano soy yo soy Dios mismo, todo lo llevo dentro, que es la espiritualidad del potencial humano, donde el concepto clave es autorrealización, y eso es muy peligroso, ¿eh? Pero bueno, eso nos llevaría ya a otra charla y a otro tema. Gracias. Sí, recordar que en la carpeta tenéis estas hojas azules de evaluación de las jornadas. Antes de marchar las dejáis rellenas, se rellenan rápidamente. Pero mientras seguimos en el diálogo. Por aquí me parece... Bueno, yo me llamo Covadonga. Covadonga. Sí. Y me ha gustado mucho que ha remarcado lo del tema de vivir en comunidad. Porque yo creo que uno de los grandes problemas, porque yo también he hecho catequesis de confirmación, he estado dando a chicos, no tienen sentido de pertenencia de la Iglesia, porque, a ver cómo explico esto sin que se me tire todo el mundo encima. Porque quizás hemos hecho una iglesia mucho de sacramentos y tú vas a misa y no sabes lo que le pasa al otro. Me encantaba a mí un mister judío que se encuentran dos rabinos y le dice el uno al otro: ¿tú eres amigo mío? ¿Me quieres? Y le dice: sí. ¿Sabes por qué sufro? No. Pues entonces no me quieres. Y yo creo que
me ha gustado que lo remarcaras porque yo creo que está la clave también de esta nueva evangelización, el poder redescubrir el sentido de pertenencia a la Iglesia por ese tema. Me ha gustado muchísimo. Fíjate si es importante lo de la comunidad, que hasta la missio ad gentes está cambiando de signo. Ya no son misioneros y misioneras, vamos a decirlo así, aventureros y testigos aisladamente. Son familias enteras. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad de saber cómo se vive en cristiano en lo ordinario y en lo real. Y no hay nada más real que la familia y lo ordinario. Ese es un signo. Y luego en el tema de los jóvenes, claro, los jóvenes son hijos de su tiempo. Sobre todo lo estoy hablando de los adolescentes. ¿Y cuál es el tipo de relaciones y cómo viven los jóvenes? Los jesuitas, que analizan el tema pastoral juvenil, siempre han recopilado en estos últimos años 3 frases que describen muy bien los jóvenes y que dan en la clave de lo que están diciendo. Primera expresión, be free, sé libre. Ante todo, la libertad, be free. Segundo, puenting, haz experiencias límites, historias cortas de fin de semana, muy vibrantes, muy emocionantes y que no dejen huella. Y tercero, connecting people. ¿Pero de qué forma estate conectado a la gente? A través de Internet, a través de tecnologías donde tú eres el dueño de entrar y salir, de lo que quieres y lo que no quieres decir. Nunca tienes delante a la persona para mirar a los ojos y para sentir, como tú has dicho en la parábola de los rabinos, lo que realmente le pasa a esa persona. Está la máquina por medio, que la máquina es la que siente por los dos, la que dice y establece las normas de juego y hasta dónde queremos y podemos relacionarnos. Es decir, si hace unos años la generación nuestra estudiábamos a Peter Berger y Thomas Luckmann, donde decíamos que estábamos en un mundo sin hogar, ahora además de sin hogar, sin comunidad, sin familia. Ya no sin hogar, sin comunidad y sin familia. Estamos cada vez más en un individualismo. Y aquí remito a otro jesuita, Martínez Cortés, que hace años ya anunciaba esto. Hasta el siglo XVI, a un judío, a un musulmán y a un cristiano, a la pregunta ¿dónde está el cielo y qué es la felicidad?, la respuesta era clara. ¿Qué cosas tiene usted? El cielo, cuando yo me muera, será encontrarme con Alá, con Yahvé, en el seno de la Trinidad. Y esa será mi felicidad. Del siglo XVI al siglo XX, a la misma pregunta te respondía la gente. El cielo está aquí. El paraíso lo tenemos que hacer en la tierra. Y nacen las grandes ideologías a partir del Renacimiento, donde la frase es el hombre es la medida de todas las cosas. Nace la burguesía, que es la técnica en un avance sin límites. Nace el fascismo, los de mi raza. Nace el socialismo, comunismo, una sociedad sin clases y comunitaria. Nace el anarquismo, la autogestión. Nace el nazismo, bueno, todas las ideologías. Después de 400 años, 2 guerras mundiales, miles de guerras parciales y genocidios, donde la gente decía que había que hacer el paraíso aquí y que la felicidad tenía que estar aquí, después de 400 años, a los jóvenes de hoy, posmodernos, globalizados, tecnológicos, cyborgs, les preguntas, ¿dónde está la felicidad y el cielo? Y te dicen, el cielo soy yo, lo que yo viva, lo que yo disfrute, lo que yo sienta, porque no creo en ideologías políticas a corto plazo ni en el más allá. Ese es el tema. ¿Y cómo se sale de esto? Redescubriendo al otro. Ahí está toda la filosofía personalista, Munier otra vez. ¿Y cómo se sale, además de descubriendo al otro? La comunidad. ¿Y cómo se sale en definitiva? La familia. Y volvemos al tema prepolítico, preestatal y lo más grande del mundo, la familia como futuro de la humanidad. Muchas gracias. Desde Ruanda, en vivo y en directo, Dominique. Lo digo porque tengo un sacerdote que de momento está en Ciudad Rodrigo, Jean-Claude, que también es de Ruanda, que le estamos, como decimos vulgarmente, metiendo caña
para que haga la tesis doctoral en eclesiología sobre tirar y no hay manera. Y le he dicho a Dominique que me le machaque la cabeza. A ver si lo hace, pues venga. No, yo tengo, como no sé hablar, tengo la reacción de San Pedro después de la transfiguración. ¡Qué bien se está aquí! Han hablado bien. El sábado estuve aquí con lo de la catequesis. Ayer estuve y ahora también. Y digo, qué bien se está aquí. Todo está bien. Pero la pregunta mía es, ¿ahora qué? Pues Dominique, la pregunta... ¿Ahora qué? Porque hemos aplaudido, hemos intentado coger lo que nos han dicho, pero yo voy a volver a mis pueblos, de Ariño y de Albalate. ¿Cómo voy a traducir lo que he aprendido para decírselo a mi gente que está allí? A los chicos de catequesis. ¿Cómo decirles que hay una nueva evangelización? ¿Cómo organizar mi catequesis? Esta mañana he visto al profesor, le he dicho que esta dinámica de la samaritana nos compromete mucho, porque hay que sentarse al borde del pozo y hablar. Y escuchar a la mujer y decir lo que vive. Y para poder decir, oye, el agua soy yo. No, es Cristo. ¿Cómo lo vamos a traducir? En el concreto. ¿Cómo vamos a seguir con la catequesis? Dominique, pues para no alargarnos... Gracias. Me voy a hacer Dominique como tienen fama los gallegos en España. Pregúntate cómo lo voy a hacer yo. Todo lo que has dicho. ¿Qué voy a hacer yo? Con la ayuda del Espíritu. Entonces tú eres el que lo tienes que hacer, Dominique. Sí. ¿Cómo hacerlo? Porque creo que es la pregunta que el sábado dije que era posible. Alguien me lo recordó ayer. Esto de la catequesis con muchas dimensiones. 6. El ponente se había limitado a 4. La formación el conocimiento de la fe, aprendizaje de la moral, la liturgia y la oración. Los especialistas ponen también el sentido de la comunidad y la dimensión misionera. ¿Cómo vamos a traducir nosotros, los curas de los pueblos, esta catequesis que tiene 6 dimensiones para hacerla más atrayente y más viva? Es lo que es la tarea que tenemos que afrontar, pero sois los obispos que tendréis que decirnos cómo hacer esta catequesis. A ver, perdona, para no repetirnos, lo que aquí hacemos con estas jornadas son 2 cosas. Uno, hacer un acto necesario en el camino para compartir entre todos la andadura que llevamos. Con 3 preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Qué camino queremos seguir recorriendo? ¿Y qué llevar en la maleta de viaje? Y lo que hacemos aquí es volver a mirar el mapa, la ruta. Pero claro, a partir de ahí tenemos que hacer el camino. Porque una cosa es el mapa y otra la andadura de cada día. ¿Cuál es la mediación privilegiada en la pastoral que tenemos? Lógicamente las vidas, en las parroquias vidas y el arciprestazgo, que es, como sabemos, la célula diocesana para una pastoral viva y de conjunto. Y ya está en nuestras manos, lo que queramos hacer. De aquí ya es mucho que salgamos todos como tú, Dominique, con ese interrogante en el corazón. Ya, el mapa sabemos, la ruta sabemos, venga, a ponerlo en práctica, con la ayuda del Espíritu y de nuestras gentes, en lo que podamos hacer. Y si quieres, en plan de broma, te cuento, ya que estamos en el Concilio Vaticano, 2 anécdotas del Papa Juan XXIII. Una, dicen que Juan XXIII, todos los días, después de rezar completas,
se quitaba el pectoral de papa, lo dejaba en su oratorio, en el sagrario, y le decía: Señor, un día más, y como siempre, tú haces todo y yo el resto. Y segunda pregunta: oiga, ¿usted duerme desde que es papa? Porque en Venecia dormía pata suelta, pero desde que es papa duerme. Dice: sí, sí, sí. Porque yo, además de decirle al Señor, tú haces todo y yo lo demás, le digo: Señor, aquí se queda Juan, que Ángel va a dormir. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? No, don Manuel, pues le damos la palabra. Bien, pues hemos llegado al final de las jornadas. Comenzamos ayer por la mañana a las 10:15 y cerramos las jornadas pues a la 1:30 del día de hoy. Realmente han sido unas jornadas intensas, tanto la de ayer como la de hoy. Se ha trabajado muy seriamente, las ponencias han sido todas ellas graves y macizas sobre el tema fundamental de siempre. El tema es siempre la fe y el anuncio de la fe. Ayer se insistió por activa y por pasiva en el ser de la fe y pues se habló de la fe y de la razonabilidad de la fe. Hoy hemos insistido en el tema del testimonio de la fe. Nueva evangelización y fe. Hay una cosa central en la vida de todos nosotros, los cristianos y testigos de la fe de un modo especial, de los pertenecientes al sacerdocio ministerial de Cristo y también pues de todos los fieles cristianos. Hay que centrar la mirada en el objeto mismo de nuestra fe. Y el objeto mismo de nuestra fe es Jesucristo, la expresión del amor de Dios. Creemos, el Papa lo ha señalado reiteradas veces, comenzando por aquel texto precioso de Deus Caritas Est, el objeto de nuestra fe, aquello que creemos y aquello de lo cual tenemos que ser testigos en el mundo, no es una verdad abstracta, no es una realidad, no es un en sí. Se trata de la persona misma, segunda persona misma del ser de Dios. Se trata de Jesucristo. Un acontecimiento es lo que nos tiene que salvar, un evento. Ese evento, el encuentro con ese evento es nuestro encuentro con Jesucristo, que es el icono mismo del amor de Dios. Nos salvará el amor. Y el amor de Dios se nos ha manifestado de una vez por todas, para siempre, en ese Hapax que es exactamente Jesucristo. Jesucristo es el icono, la expresión del amor de Dios. Por tanto, quien ha descubierto a Jesucristo ha descubierto el objeto de la fe. En Él hay que creer. Y como Él es la expresión misma del amor de Dios, pues entonces nuestra fe en Él suscita la caridad, suscita el amor, que es exactamente pues el centro mismo, el núcleo del mensaje de Benedicto XVI sobre la Cuaresma. Tenemos que creer en el objeto de la fe, que es Jesucristo, y tenemos que transmitir a esa persona que está en la base misma de nuestra salvación. Ayer insistimos en el objeto de la fe y en las mediaciones para llegar a la fe. Hoy hemos insistido en el testimonio del objeto de esa fe, que es la persona misma de Cristo. Toda nuestra vida ha de consistir en profundizar en nuestra fe, en el objeto de nuestra fe, que no es una realidad abstracta, ni es una teoría, ni es una ética, es Jesucristo mismo, una persona. Y descubierto el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo, icono del amor de Dios, pues transmitirlo a los demás.
El Espíritu Santo nos dirá en cada momento lo que tenemos que hacer. A Dominique será el Espíritu el que le diga qué tiene que decir en el balance del arzobispo, y a todos nosotros lo mismo. Tengamos confianza de que es el Espíritu quien nos dirá lo que tenemos que decir, porque por nosotros mismos no sabríamos qué decir. Cuando acabó el evento de Pentecostés y salieron todos a la calle, pues estaban como ebrios. ¿Y por qué estaban como ebrios? Porque el Espíritu Santo hablaba por ellos. Nos felicitamos de estas bellas e interesantes jornadas que han tenido en cuenta y que han entroncado en el marco mismo de la actividad de este año de toda la Iglesia, que es el año de la fe, el año de la evangelización para transmitir la fe. Y esperamos pues que estas jornadas pues se vayan perfeccionando cada vez más, y en el mes de febrero pues tengamos el gozo de estas jornadas teológicas. Enhorabuena a los organizadores, al CRETA y también al ISCR, al Instituto Superior de Ciencias Religiosas Presencial de Zaragoza. Y no nos desmoronemos, porque está claro que las dificultades son muchas, que el Evangelio pues es refractario a la cultura actual. Pero ¿cuándo no ha sido el Evangelio refractario a la cultura de su tiempo? Ningún tiempo pasado fue mejor, cada época tiene sus propios desafíos. Y haciéndonos eco de lo ocurrido ayer en la Iglesia, pues pidamos al Señor por el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, y pidamos al Señor por su sucesor como obispo de Roma y como, pues, en fin, testigo real de Pedro entre nosotros. Y nada más, que paséis un día feliz y descanséis, porque ha sido algo denso que requiere una buena siesta. ¿Quién puede?